Buenos días, el tema de hoy voy a explicar nuevamente el tema de desnaturalización de proteínas y para el día de hoy me va a acompañar mi hermana. Ella va a estar escuchándome mientras lo explico y va a decirme como por ejemplo en qué se atora o algo que no entienda y al final voy a resolver sus dudas. Esa vez lo voy a explicar de forma más detallada pero a la vez más simple para que sea más fácil de comprender porque la verdad este sí es un tema extenso. Entonces, primero le voy a explicar qué es una proteína. Una proteína es una cadena polipeptídica que a su vez esta está compuesta por aminoácidos y la proteína va a tener cuatro estructuras. La primera va a ser una estructura primaria, que en esta van a ser las uniones entre aminoácidos. La segunda va a ser esta unión entre estructuras primarias. La estructura terciaria ya va a ser una forma más compleja que se va como a derivar en alfa hélice y beta plegada. Y la estructura cuaternaria va a ser como esta unión ya de las estructuras terciarias. Entonces, el proceso de desnaturalización va a ser esta pérdida de estructuras de orden superior, es decir, desde la secundaria hasta la cuaternaria, quedando así solo una cadena polipeptídica que, como ya dijimos, es una estructura primaria, va a estar reducida a un polímero estadístico y va a perder su forma tridimensional. Entonces, se sabe que la precipitación va a ser consecuencia de este proceso. La precipitación es más que cuando... Bueno, te voy a explicar tres métodos para esta desnaturalización. Obviamente hay más, pero solo tres métodos. El primero va a ser por solución salina, el siguiente va a ser por calor y el siguiente va a ser por la agregación de ácidos. En una solución salina no es más que agua con sal. Aquí va a ser una reacción donde va a haber una precipitación de color blanco y un líquido translúcido al agregarse 1 mililitro de sal a la proteína. Esta reacción se va a dividir en dos partes. La primera es salting in y salting out. Estos son términos en inglés, pero te los voy a explicar. La primera va a ser cuando hay una poca concentración de sal en la solución. Estas moléculas de la sal se adhieren a las cadenas polipeptídicas de las proteínas y las van separando para que así toda su estructura sea hidrosoluble. Hidrosoluble quiere decir que va a aumentar su solubilidad, es decir, se va a disolver en el agua. Y al incrementar más sal se va a lograr todo este efecto que sea más hidrosoluble. Después en el salting out va a ser un exceso de concentración. O sea, puedes llegar solo a un límite de ponerle sal al agua. Pero entre más sal le pongas, va a hacer que las cadenas polipeptídicas se unan de nuevo, estableciendo la proteína en su centro hidrofóbico. Es decir, hidrofóbico quiere decir que va a disminuir su solubilidad en exceso de esta sal. Va a ser como lo contrario. Y la proteína va a quedar encapsulada por la sal y se va a precipitar junto con ella. Y por eso, por el exceso de concentración de la sal, no se va a poder apreciar mucho la proteína. Ahora, por calor, aquí van a interactuar puentes de sulfuro. Estos son enlaces químicos que unen estructuras que tienen fuentes sulfhidrilos, que es una unión de azufre y hidrógeno. Es, por ejemplo, tener dos moléculas con estos grupos, se van a unir por medio de la oxidación. En esta oxidación van a liberar los dos hidrógenos, este y posteriormente se van a unir los puentes de sulfuro, que es azufre y azufre. Este se va a llamar un enlace intercatenario. Inter quiere decir entre y caternario quiere decir cadenas. Ahora, van a dar la forma tridimensional a la proteína unidos por enlaces, que son estos enlaces no covalentes. Estos no son estables. Por ello, al aplicarles calor van a perder su estabilidad. Va a haber un aumento de entalpía en la proteína.
la entalpía no es más que cantidad de calor interna. Ello va a provocar el rompimiento de los enlaces y van a ocasionar la desnaturalización. Entonces, cuando se calienta esa proteína, va a sufrir una transición súbita. Esto es un cambio final, pero ya cuando está desnaturalizada. También podemos tener en esta misma que se puede desnaturalizar solo la mitad de las moléculas. Aquí se va a decir que se encuentra un equilibrio. Este equilibrio va a estar desnaturalizado entre los 60 y los 70 grados. Aquí obviamente no se va a poder desnaturalizar la proteína completamente y va a permanecer su forma nativa. Aquí va a haber un proceso como de que se regrese y se va a llamar una renaturalización. Va a regresar su forma tridimensional nativa porque no se provocó un cambio muy grande para que este se inactive. Okay. Y ahora el último va a ser por ácidos. Aquí van a interactuar los pHs. Quiere decir que un cambio en el pH natural de las proteínas puede acarrear cambios importantes en su conformación debido a que cambien la ionización de las cadenas laterales cargadas. La ionización no es más que unión de elementos con cargas eléctricas, es decir, son eléctricos. El pH se puede como dividir en alcalino y ácido. Si es un pH alcalino, es decir que hubo una neutralización. Esta neutralización se forma juntando un ácido y una base para formar sal y agua. El ácido va a ser una protonación. ¿Por qué? Porque el ácido siempre va a tener hidrógenos y los hidrógenos son positivos. Protonación quiere decir positivo. En ambos casos van a impedir la formación de interacciones electrostáticas. Es decir, no va a haber enlaces, no va a haber cargas, no va a haber nada. Y esto va a llevar a que se forme el desdoblamiento de la proteína. Va a romper los enlaces por puentes de hidrógeno y va a alterar estos enlaces iónicos. Es decir, como dijimos que van a impedir la interacción electrostática, no se van a romper prácticamente, no van a existir. Y esto va a ayudar a que se coagule la proteína y así va a provocar su desnaturalización por ácidos. Ahora, ¿alguna duda que te haya quedado? Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo.